Bienvenidos a Susurros de lo Siniestro. Suscríbete, dale like y activa la campanita para seguir escuchando relatos y anécdotas de terror, y comenta desde donde nos escuchas. Si tienes algún relato o anécdota, puedes dejarla en los comentarios. Comencemos. Relato 1. El último viaje en la terminal. Trabajar como conductor del metro no es sencillo. No solo por los horarios, ni por la presión, ni por la responsabilidad de mover a miles de personas todos los días, sino porque hay cosas que solo quienes trabajan ahí llegan a ver. Este relato ocurrió durante el turno nocturno, en una de las terminales del metro de la Ciudad de México. El protagonista llevaba más de 15 años trabajando como conductor. Era alguien experimentado, conocía las rutas de memoria, sabía distinguir cualquier sonido extraño del tren, cualquier vibración fuera de lo normal. Para él, manejar de noche ya era algo rutinario. Ese día no fue diferente, al menos al inicio. Su último recorrido terminaba cerca de la medianoche. A esa hora, el flujo de gente disminuye drásticamente. Los vagones van casi vacíos, las estaciones se sienten más grandes, más silenciosas, y el ambiente cambia por completo. Cuando llegó a la terminal, el andén estaba prácticamente vacío. Solo algunas luces encendidas, el eco distante de sus propios pasos y el zumbido constante del tren al detenerse por completo. Hizo lo de siempre. Activó el freno, apagó sistemas, revisó el tablero y se levantó de su asiento para hacer la inspección final antes de retirar la unidad. Desde la cabina, alcanzó a ver el andén completo. No había pasajeros. No había personal de limpieza todavía. Todo parecía normal. Pero justo cuando estaba a punto de bajar del tren, algo llamó su atención. Al fondo del andén, casi en la parte donde termina la estación y comienzan las vías, había una silueta. No era alguien caminando. No parecía moverse. Solo estaba ahí, de pie. Al principio pensó que podía tratarse de algún trabajador rezagado, tal vez alguien de mantenimiento. Pero algo no encajaba. La figura estaba demasiado cerca de la zona restringida, en un lugar donde nadie debería estar sin autorización. Se quedó observando unos segundos más. La silueta no se movía. No volteaba. No hacía ningún gesto. Era como si estuviera mirando directamente hacia el túnel. El conductor sintió una incomodidad leve, nada exagerado, solo esa sensación de alerta que aparece cuando algo no cuadra del todo. Decidió hacer lo correcto. Reportarlo. Tomó el radio y avisó al centro de control que había una persona en zona no permitida, al final del andén. Mientras esperaba respuesta, volvió a mirar. La silueta seguía ahí. Pero ahora notó algo más extraño, la iluminación no la alcanzaba bien. Las luces del andén proyectaban sombras claras sobre el suelo, columnas y paredes, pero esa figura parecía no proyectar sombra alguna. En ese momento, el centro de control respondió. Le preguntaron exactamente en qué punto se encontraba la persona. Él explicó con detalle, mencionando que estaba casi al final del andén, muy cerca de las vías, en una sección donde normalmente ya no hay acceso. Hubo un silencio breve al otro lado del radio. Luego, la respuesta fue algo que no esperaba. Le dijeron que esa sección del andén llevaba años sin utilizarse, que estaba parcialmente cerrada y que no debería haber nadie ahí. El conductor sintió un nudo en el estómago. Volvió a mirar de inmediato hacia el fondo del andén. La silueta ya no estaba. No se había movido. No caminó hacia ningún lado. Simplemente, ya no estaba ahí. Pensó que quizás se había metido a alguna zona fuera de su campo visual, así que bajó del tren con cautela. Caminó lentamente por el andén, observando cada rincón, cada columna, cada sombra. No encontró a nadie. Ni rastro de pasos. Ni sonidos.
ni puertas abiertas. Nada. Cuando regresó a la cabina para recoger sus cosas, algo le llamó aún más la atención. En los espejos laterales del tren, los mismos que usan para verificar el cierre de puertas, juró haber visto un reflejo por apenas un segundo. No una persona completa. Solo una forma oscura, quieta. Parpadeó. Volvió a mirar. El reflejo ya no estaba. Esa noche terminó su turno sin más incidentes. Entregó la unidad, firmó su salida y se fue a casa. No comentó nada con sus compañeros. No quería parecer exagerado. No quería darle más vueltas. Pero en los días siguientes, algo comenzó a inquietarlo. Cada vez que le tocaba terminar turno en esa misma terminal, sentía una incomodidad constante. Revisaba el andén más de lo normal. Miraba hacia el fondo sin darse cuenta. Como si esperara volver a ver algo. Nunca volvió a aparecer. Tiempo después, hablando con un trabajador antiguo, alguien que llevaba incluso más años que él en el metro, salió el tema de manera casual. Le preguntó si alguna vez había visto cosas raras en las terminales por la noche. La respuesta lo dejó helado. Ese compañero le dijo que, desde hacía muchos años, varios conductores evitaban quedarse solos en esa terminal después del último recorrido. Que había rumores de avistamientos, de figuras quietas al final de los andenes, siempre cerca de las vías. Nunca supo exactamente qué era lo que vio esa noche. Nunca nadie lo explicó oficialmente. Pero desde entonces, cada vez que termina su turno nocturno, se asegura de no quedarse solo más tiempo del necesario. Porque hay cosas que, aunque no se muevan, aunque no hagan ruido, pueden estar observando. Relato 2. Las sombras que abren la estación. Trabajar como guardia de seguridad en el metro no es un empleo sencillo. Quienes lo hacen saben que las horas más pesadas no son cuando hay gente, sino cuando no la hay. Este relato ocurrió en la estación Tláhuac, una de las terminales más solitarias durante la madrugada. El protagonista llevaba apenas un par de años trabajando como guardia. Su turno comenzaba antes del amanecer, cuando la ciudad todavía duerme y el metro aún no abre sus puertas al público. Todos los días llegaba alrededor de las 4 de la mañana. A esa hora, la estación está completamente cerrada. No hay usuarios, no hay trenes en operación y el silencio es absoluto. Su rutina siempre era la misma. Abrir accesos internos, encender luces, revisar pasillos, verificar que no hubiera personas dentro y preparar todo para la apertura. Aquella madrugada, desde que llegó, algo se sentía distinto. El ambiente estaba más frío de lo normal. No corría aire, pero la sensación era extraña, como si la estación estuviera pesada. Al ingresar por el acceso de personal, encendió las luces del primer pasillo. Todo parecía normal. Caminó lentamente, revisando puertas, baños y áreas comunes. Cuando llegó al andén, se detuvo un momento. Las luces apenas iluminaban el espacio completo. Las sombras se proyectaban largas sobre las paredes. Nada fuera de lo común, hasta que notó algo al fondo. Cerca de una de las escaleras, había una sombra que no correspondía a ningún objeto. No era la sombra de una columna. No era la sombra de una banca. Parecía humana. Pensó que tal vez alguna luz estaba fallando y creando un efecto extraño. Avanzó un poco más para observar mejor. La sombra se movió. No caminó. No corrió. Simplemente se deslizó lentamente por la pared, como si algo estuviera pasando frente a una luz, pero no había nadie ahí. El guardia se quedó inmóvil. Intentó convencerse de que era cansancio, de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Había dormido poco, llevaba varios turnos seguidos.
Respiró profundo y siguió caminando. Pero conforme avanzaba, la sensación empeoraba. Escuchó pasos. No fuertes. No apresurados. Pasos lentos, arrastrados, que parecían provenir del otro extremo del andén. Sacó su radio y avisó que estaba haciendo la inspección, por si acaso. No recibió respuesta inmediata. Los pasos se detuvieron. El silencio volvió, pero ya no era un silencio tranquilo. Era denso, incómodo. Decidió revisar la zona de taquillas. Encendió las luces una por una. Todo estaba cerrado, intacto. No había señales de que alguien hubiera entrado. Cuando se dio la vuelta para regresar al andén, algo lo hizo detenerse en seco. Frente a él, al final del pasillo, había una figura oscura. No tenía rasgos definidos. No se distinguía rostro ni ropa. Solo una forma humana completamente negra. No se movía. El guardia sintió como el corazón le empezaba a latir con fuerza. Intentó hablar, preguntar quién estaba ahí, pero la voz no le salió. En ese instante, las luces parpadearon. Solo una vez. Cuando la iluminación volvió a la normalidad, la figura ya no estaba. Retrocedió de inmediato. Tomó el radio y pidió apoyo. Esta vez sí recibió respuesta. Le dijeron que no había reportes de personas dentro de la estación y que revisara con calma. Pero él sabía lo que había visto. Continuó su recorrido con mucho cuidado. Cada rincón parecía distinto. Cada sombra parecía observarlo. Cada reflejo en los cristales le provocaba una sensación de alerta. Cuando finalmente terminó la inspección y la estación comenzó a llenarse de personal para la apertura, el ambiente volvió a sentirse normal. La luz del día lo cambió todo. No dijo nada. No levantó reporte. No quería problemas. Pero con el paso de los días, algo comenzó a repetirse. Cada madrugada, justo antes de abrir la estación, las luces parpadeaban brevemente. A veces escuchaba pasos. A veces veía sombras moverse en lugares donde no había nadie. Hablando con otros guardias, descubrió que no era el único. Algunos mencionaron que en esa estación, durante la madrugada, algo parecía recorrer los pasillos antes de que llegaran los primeros usuarios. Nunca se ha registrado oficialmente nada extraño. Pero él, desde entonces, evita quedarse solo en los andenes cuando aún está oscuro. Porque hay cosas que no entran cuando la estación abre. Ya estaban ahí desde antes. Relato 3. El vagón que nunca llegó. Este relato ocurrió hace algunos años y todavía hoy no tiene una explicación clara. El protagonista era un trabajador de oficina. Nada fuera de lo común. Entraba a las 6 de la mañana y, casi siempre, salía alrededor de las 5 de la tarde. Su rutina era sencilla: trabajo, transporte público y casa. Ese día, sin embargo, todo se descompuso. Hubo retrasos en la oficina, problemas que no podían esperar y juntas que se alargaron más de lo normal. Cuando por fin salió, ya eran cerca de las 8 de la noche. Cansado, con hambre y sin ganas de nada, decidió regresar a casa como siempre, en metro. Entró a la estación Buenavista y bajó al andén con la idea de tomar dirección Ciudad Azteca. Desde que llegó, notó algo extraño: el andén estaba casi vacío, más de lo habitual para esa hora. Pensó que tal vez era un día tranquilo o que había pasado justo entre trenes. Cuando el metro llegó, se sorprendió aún más. El tren venía completamente vacío. No uno o dos pasajeros. Vacío por completo. Eligió un vagón al azar y se sentó cerca de la puerta. El tren arrancó y comenzó el recorrido. Al principio, todo fue normal. Pasaron las primeras estaciones sin problema. El tren avanzaba, se detenía, volvía a arrancar.
El sonido metálico habitual lo ayudó incluso a relajarse un poco. Pero después de un rato, algo empezó a sentirse raro. El metro se detuvo entre estaciones. No era algo extraño del todo. A veces ocurre por tráfico, revisiones o fallas momentáneas. Esperó unos minutos. 5. 10. El tren no avanzaba. Miró su celular. No tenía señal. Intentó ver la hora, pero el teléfono tardó en responder. Pasaron más minutos. El silencio era absoluto. No había anuncios por los altavoces. No se escuchaban voces del conductor. Nada. Intentó mirar por la ventana, pero solo veía oscuridad. El tiempo empezó a sentirse extraño. No podía decir si habían pasado 15 minutos o una hora. Solo sabía que el tren seguía detenido. Fue entonces cuando sintió algo más. La sensación de no estar solo. Miró alrededor del vagón. Seguía vacío. Respiró profundo y trató de tranquilizarse. Pensó que su cansancio le estaba jugando una mala pasada. Justo en ese momento, el tren avanzó de golpe. No fue un arranque normal. Fue brusco, casi violento. El vagón vibró más de lo habitual y el sonido del metal contra las vías se volvió más fuerte. El metro siguió avanzando, pero algo no estaba bien. No se detenía en las estaciones. Las luces pasaban rápido por las ventanas, como si el tren no tuviera intención de frenar. Entonces lo vio. En el extremo opuesto del vagón, alguien estaba sentado. No escuchó pasos. No escuchó puertas abrirse. Simplemente, estaba ahí. Era un hombre. Vestía oscuro, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. No se movía. No miraba el celular. No hacía ningún gesto. El protagonista sintió un escalofrío inmediato. Intentó convencerse de que esa persona había subido en alguna estación sin que él se diera cuenta. Pero algo no cuadraba. No recordaba haber escuchado puertas. No recordaba haber visto a nadie entrar. El hombre levantó lentamente la cabeza. No lo miró directamente. Miraba al frente, como si observara algo que no estaba ahí. El silencio dentro del vagón se volvió insoportable. El trabajador se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia la puerta más cercana. Su plan era simple: bajar en la siguiente estación, pedir un Uber y olvidarse del metro esa noche. El tren comenzó a reducir la velocidad. Se detuvo. Las puertas se abrieron. El andén estaba vacío. La iluminación era tenue, amarillenta. No había anuncios, no había personal, no había gente. No reconocía la estación. Bajó de inmediato. El tren cerró puertas y se fue. Solo entonces se dio cuenta de algo perturbador. El hombre que estaba sentado nunca bajó. Pero tampoco lo vio dentro cuando el tren arrancó. Se quedó unos segundos en el andén, completamente solo. Sintió un dolor de cabeza repentino, intenso, como una presión en la sien. Decidió salir de inmediato. Subió las escaleras, cruzó torniquetes abiertos y salió a la calle. Era de noche, pero había tráfico, luces, gente. La normalidad regresó de golpe. Pidió un Uber y se fue a casa sin mirar atrás. Esa misma noche, ya en su casa, encendió la televisión. En las noticias hablaban de un incidente ocurrido esa tarde en la línea B, dirección Ciudad Azteca. Un sujeto se había arrojado a las vías, provocando retrasos prolongados y detenciones entre estaciones. Mostraron imágenes del andén. Era la estación donde había bajado. Desde ese día, el protagonista evita usar el metro cuando ya es tarde. Porque hay viajes que, aunque parecen normales, no deberían continuar. Relato 4.
El niño que no llegó a casa. Este relato ocurrió hace varios años y todavía hoy es recordado por quienes trabajaban cerca de una de las estaciones más grandes y caóticas del metro de la Ciudad de México, Pantitlán. El protagonista era un vendedor de tacos. Durante años trabajó afuera de esa estación, principalmente en el turno nocturno. Conocía bien el movimiento, los horarios y la gente que salía a esas horas. Con el tiempo, dejó ese puesto y comenzó a trabajar en otro lado. Ya no frecuentaba Pantitlán como antes, hasta la noche en que todo ocurrió. Ese día, por un encargo, tuvo que trasladarse hasta la estación Guelatao. No era algo habitual para él, pero aceptó sin problema. Terminó lo que tenía que hacer y comenzó su regreso. Cuando llegó nuevamente a Pantitlán, ya eran cerca de las 10:30 de la noche. La estación estaba a medio cerrar. Todavía había movimiento, pero el ambiente era distinto. Más silencioso. Más pesado. Mientras caminaba por los pasillos, sintió un dolor de cabeza repentino. No era algo leve. Era una presión constante, como si algo le apretara la frente. Pensó que era cansancio. Fue entonces cuando lo vio. Cerca de una de las salidas, había un niño. No lloraba. No gritaba. Solo estaba ahí, parado, mirando alrededor. El niño se le acercó y le pidió ayuda. Dijo que no encontraba la salida correcta y que necesitaba regresar a su casa. El vendedor dudó unos segundos. No era alguien que se metiera en problemas ajenos, pero algo en el niño le llamó la atención. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para alguien perdido. Decidió acompañarlo. Caminaron juntos por los pasillos de la estación. El niño parecía conocer el camino, pero al mismo tiempo se detenía, miraba alrededor y cambiaba de dirección. Mientras avanzaban, el dolor de cabeza del vendedor empeoraba. Cada paso se sentía más pesado. Cada luz parecía más intensa. El ruido ambiente se escuchaba lejano. En algún punto, se dio cuenta de que habían regresado al mismo lugar por tercera vez. Pantitlán es enorme, pero él conocía bien la zona. Sabía que algo no estaba bien. Le dijo al niño que ya no podía seguir ayudándolo, que tenía que regresar a su antiguo puesto, que sus compañeros lo estaban esperando. El niño lo miró fijamente. Le dijo que solo necesitaba salir. Que tenía que ir a una dirección específica. Mencionó una avenida cercana. El vendedor sintió un escalofrío. Se despidió rápidamente y se alejó sin voltear atrás. Cuando llegó a la zona donde antes estaba su puesto de tacos, el ambiente era completamente distinto. Había patrullas. Luces encendidas. Gente reunida. Preguntó qué había pasado. Sus antiguos compañeros le dijeron que había ocurrido un accidente. Un automóvil había atropellado a un niño cerca de una de las avenidas cercanas. El horario del accidente coincidía exactamente con el momento en que él había estado con el niño dentro de la estación. El vendedor sintió cómo se le helaba el cuerpo. Cuando preguntó la ubicación exacta del accidente, era la misma dirección que el niño le había mencionado. Desde ese día, no volvió a trabajar cerca de Pantitlán. Y cada vez que recuerda esa noche, hay algo que no puede sacarse de la cabeza. El niño nunca parecía perdido. Parecía estar buscando a alguien que lo ayudara a salir. Relato 5. El tren que no estaba en servicio. Este último relato ocurrió durante la madrugada, en una de las líneas más antiguas del metro de la Ciudad de México. El protagonista trabajaba en mantenimiento. Su labor no era visible para los usuarios, pero era esencial, revisar zonas técnicas, túneles, cuartos eléctricos y áreas que el público jamás ve. Su turno comenzaba cuando el metro ya había cerrado. Aquella noche, recibió una instrucción sencilla:
revisar un tramo cercano a una estación donde se habían reportado fallas intermitentes de energía. Nada fuera de lo normal. Llegó al acceso de personal poco después de la 1 de la mañana. La estación estaba completamente vacía. Las luces estaban encendidas solo en zonas específicas. El resto permanecía en penumbra. Descendió por una escalera de servicio y caminó hacia el andén. El silencio era absoluto. No se escuchaban trenes. No se escuchaban pasos. Solo el eco de su respiración y el sonido de sus botas sobre el piso. Mientras revisaba uno de los paneles, escuchó algo que no esperaba. El sonido de un tren aproximándose. Al principio pensó que estaba equivocado. A esa hora, no debía haber circulación. El servicio había terminado hacía horas. Pero el sonido era claro. Metal sobre rieles. Vibración en el suelo. Un tren entrando a la estación. Se levantó lentamente y miró hacia el túnel. Las luces del tren aparecieron desde la oscuridad. El cambio entró al andén, completamente vacío. No había conductor visible. No había pasajeros. Las luces interiores estaban encendidas. El tren se detuvo con precisión perfecta, como si estuviera en servicio normal. Las puertas no se abrieron. El trabajador se quedó inmóvil. Sabía perfectamente que ese tren no debía estar ahí. Intentó comunicarse por radio, pero solo recibió interferencia. De pronto, las luces del tren comenzaron a parpadear. 1, 2 veces. Y entonces, algo ocurrió dentro del vagón. Vio siluetas. No personas claras, sino formas oscuras, de pie, completamente quietas, mirando hacia las puertas. El trabajador sintió un frío recorrerle la espalda. Las puertas se abrieron. El andén seguía vacío, excepto por él. Las siluetas no bajaron. No se movieron. Solo permanecieron ahí, observándolo. El sonido de cierre de puertas resonó en la estación. El tren comenzó a avanzar lentamente, pero no regresó al túnel por donde había entrado. Se internó en un tramo que llevaba años clausurado. Las luces desaparecieron. El silencio volvió de golpe. El trabajador permaneció varios minutos sin moverse, intentando procesar lo que acababa de ver. Cuando finalmente logró comunicarse con el centro de control, le dijeron que no había registro de ningún tren en circulación esa noche, ni en esa línea, ni en ninguna otra. Desde entonces, ese trabajador pidió cambio de turno. Nunca volvió a aceptar labores nocturnas en zonas profundas del metro. Porque hay trenes que no transportan personas. Transportan algo más. Estos fueron los relatos de esta noche. Gracias por escuchar. Si te gustó, suscríbete y deja tu like. Nos vemos en el próximo video. Aquí, en Susurros de lo Siniestro.